principio, muy agradecido, ¿no? A tanto a la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro, como a la Cámara de Comercio de Cáceres, como a Grupo Data y, por supuesto, a nuestros amigos de Asocex, ¿no? Por esta invitación a participar hoy aquí en este importante, atractivo y apasionante evento, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es el futuro de la mediación, el futuro de la distribución. Sin duda es una buena pregunta para empezar. ¿Qué hay del futuro de la distribución? Bueno, pues yo pediría en principio verlo de una manera optimista, ¿vale? Verlo de una manera optimista y sobre todo, pues bueno, mirarle atendiendo a grandes retos que tenemos en este momento, como son todos los relacionados con los nuevos modelos digitales, las nuevas experiencias del consumidor, digamos, esta necesidad de competir en los nuevos mercados y también qué papel o qué cuota de negocio de alguna manera vamos a asumir los distribuidores, los mediadores, los corredores en este papel. Creo que, sin duda, pienso que estamos ante un futuro condicionado por un nuevo cambio de paradigma en lo que es la forma de desarrollar los negocios. De hecho, bueno, me gustaría citar una frase importante que dice, que se ha dicho: esto ya no va de gestionar pólizas, va de gestionar clientes. Esto lo dijo una persona muy importante, el presidente de Asocex, hace exactamente un minuto. Y en ese mismo concepto, esto ya no va de gestionar clientes, perdón, no va de gestionar pólizas, va de gestionar clientes. Nunca más de acuerdo puedo estar con una expresión tan en el inicio de la intervención. Creo que es donde nos deberíamos de plantear cuál es el cambio de paradigma que se está produciendo. Yo de verdad creo, y nosotros desde nuestro entorno, como sabéis, Broker, a fin de cuentas, es un proyecto de tecnología desarrollado en el seno de una comunidad, digamos, grande, importante desde el punto de vista incluso de su trayectoria histórica de una organización como S2K. Vemos ese cambio de paradigma montado básicamente sobre 4 pilares fundamentales, 4 ejes: los datos, la comunicación, la comercialización y la eficiencia operacional. Estamos en la era de los datos. Todo van a ser datos. Todo lo que vayamos a hacer va a estar relacionado con los datos. Y va a estar relacionado con los datos, con la forma de relacionarnos con el entorno, con la comunicación, con la comercialización, porque no hay que olvidarse que somos distribuidores y nuestro rol principal está en la comercialización de servicios financieros y, por supuesto, con la eficacia a la que hemos de enfrentarnos en toda esta labor, porque realmente somos empresas, somos empresarios, y como también dijo el presidente de Asocex hace unos momentos, esto va de negocios, va de empresas, tenemos que ser rentables, tenemos que ganar dinero, porque ahí está la sostenibilidad que nos hará ser capaces de dar servicio a nuestros clientes y dejar en un lugar relevante la actividad de la distribución aseguradora. Y esto, sin duda, va a estar muy condicionado por el momento tecnológico, pero va a estar condicionado por un momento tecnológico en el que realmente hay que ver la tecnología siempre mirando al negocio. Ya no tiene sentido hablar de tecnología en sí misma. Tenemos que ver cómo esta tecnología va a empujar el desarrollo de los negocios en una hibridación que no tiene discusión. Tecnología y negocios estarán estrechamente vinculados y dependerán uno del otro en el ámbito de la actividad de distribución de seguros y, por supuesto, en el contexto de la industria. Se puede hablar de los datos en relación a la gestión del conocimiento, a la toma de decisiones. La comunicación, hay muchos factores en torno a la comunicación. La experiencia del cliente estará basada en la comunicación y en el servicio postventa. La omnicanalidad, cómo vamos a acceder a los clientes por cualquier medio y canal para producir esa buena experiencia. En el ámbito de la comercialización, por supuesto, la multicanalidad. Vivimos en un momento donde las aseguradoras, la industria va a llegar al consumidor por todos los canales. Necesitamos que el canal de la distribución sea un canal tratado con lealtad frente a otros canales, porque la omnicanalidad ya no es, perdón, la multicanalidad no es una opción, es sí o sí. Y en ese modelo estará, digamos, un entorno híbrido. El consumidor en la comercialización ya no va a estar directamente orientado solamente al entorno de la vida real. Tampoco lo estará enteramente al entorno digital. De hecho, estamos viendo recientemente
ya muchas experiencias y tomas de posiciones de empresas con un origen puramente digital que necesitan ir a la calle a mantener la relación humana con el cliente. Los servicios financieros tienen necesariamente que no perder la esencia del servicio humanizado. No podemos deshumanizar los servicios financieros porque ahí no hay futuro. Entonces, esa necesidad de hibridación tendrá mucho que ver el papel de la tecnología. Y, por supuesto, todo esto hay que hacerlo en base a modelos eficientes. La aplicación de la tecnología en sí misma, el avance en los estándares sectoriales. Hoy ya todos estamos con la cabeza en las plataformas de estandarización, CIMA, EIAC. Bueno, son muchos factores que sin duda hacen pensar que la distribución aseguradora, la mediación, que en nuestro caso concreto el mundo del corredor de seguro, que es el que nos aplica directamente en mi caso, tiene mucho sentido, ocuparán un papel relevante y han de luchar por ese papel relevante. Y bueno, a lo largo de la jornada supongo que vamos a ir entrando en detalles en torno a este mundo de los datos, de la comercialización, de la eficiencia y bueno, dejaremos un poquito para tener algo de que hablar un poquito más tarde. Hace aproximadamente 3 años, antes de que entráramos en ese oscuro túnel de la pandemia, ICEA celebró un congreso de CIOs del sector asegurador español. Y el titular de la prensa en aquel entonces sobre lo tratado en aquel congreso que iba de datos, el manejo de los datos en general, fue el futuro del sector está en el dato. Aquel fue el mensaje, el titular de prensa para aquel importante congreso que, repito, de CIOs organizado por ICEA antes de la pandemia. Ha pasado tanto tiempo y ya una vez que parece que vamos dejando atrás ese túnel por el que hemos discurrido muy oscuro durante bastante tiempo, casi se podría reformular un poco aquel titular, ¿no? Y decir, no, el futuro del sector no está en los datos, es el presente del sector, está en los datos. Ha pasado tiempo y es cierto que la transformación digital, la velocidad de muchos ámbitos de la transformación digital y el tema de los datos ha sido uno de ellos, ha acelerado, y no solamente ha acelerado las cosas, sino ha acelerado también la forma de pensar en torno a cómo esto debería de ser. No cabe ninguna duda, el dato es la piedra angular posiblemente para el sector, para nuestro sector y posiblemente no solamente para nuestro sector, para todos los sectores, para la economía y para el conjunto de la sociedad. Lo vivimos todos los días. Pero en el ámbito empresarial, datos, información, gestión del conocimiento, toma de decisiones, esto ya no se le escapa a nadie. La esencia de la estrategia empresarial va a estar radicada de una manera muy notable en el manejo de la información. No obstante, en nuestro sector, el tema de los datos, el tema del buen uso del dato, es algo que está sobre la mesa. De hecho, en la última semana del seguro tuve la ocasión de participar en un debate muy interesante en el que los representantes de la mediación en España hablaron sobre esto largo y tendido. Y bueno, yo sobre esto tengo un punto de vista, ¿vale? Sobre el buen uso de los datos y sobre el tema de los datos que está sobre la mesa, porque realmente estamos ante dos perspectivas en relación con el tema de los datos. Una perspectiva puramente de cumplimiento, y en materia de cumplimiento, pues bueno, hoy ya se ha hablado, Grupo Data es una entidad especialista en uno de sus ámbitos, en la consultoría y la gestión de datos, no hay nada que decir. En la perspectiva del cumplimiento es una obligación, no es una opción. Nadie puede estar fuera de la ley, con lo cual hay una normativa con la que se puede estar más o menos de acuerdo si es regulación, si es hiperregulación, incluso si esa regulación va un poco en contra del desarrollo del mercado, ¿no? Pero en fin, es la que es, los momentos de discutirla han pasado y ahora lo que hay que hacer es cumplirla, con lo cual no le voy a dedicar ni un segundo más al tema del cumplimiento, de la visión de la perspectiva del cumplimiento desde el punto de vista del manejo del dato. Hemos de tener unos buenos consejeros, unos buenos asesores que nos digan lo que hay que hacer, cómo hemos de adaptar nuestra operativa y nuestra operativa de negocio al cumplimiento de las obligaciones y punto. Otra cuestión es la perspectiva o el enfoque desde el punto de vista del aprovechamiento. Y eso sí que es una opción, el aprovechamiento del manejo del dato. Es una opción porque aquí, sin duda, tiene mucho que ver con la práctica empresarial. Con la práctica empresarial, sobre todo orientado a lo que es la definición de las estrategias y el cumplimiento de los objetivos que se marcan las empresas. Hoy no se pueden establecer objetivos empresariales sin tener en cuenta el impacto del manejo de la información.
Y aquí tenemos sobre la mesa muchos temas, ¿vale? Muchos temas, cómo implementar la estrategia y sobre todo en mercados como el asegurador y en entornos como son los de la mediación y la distribución, sobre todo en un marco de multicanalidad. Hoy sobre la mesa hay un tema importante. No me quiero extender mucho, pero sí citarlo porque realmente es importante. ¿Qué pasa con los datos? ¿Existe un clima de confianza suficiente para que el manejo del dato del cliente sea algo compartido abiertamente en beneficio del servicio? Es un tema muy viejo en el sector. Hoy aquí se ha hablado de la necesidad de cooperar y de cooperar en el ámbito de las relaciones y la construcción de los modelos de negocio entre aseguradoras y distribuidores. Hoy existe una piedra en el camino que hay que intentar esquivar, y es qué pasa con los datos. No hemos cerrado aún el debate sobre de quién es el cliente, que por cierto es un debate estéril, ¿no? Pero aún no lo hemos cerrado y abrimos uno nuevo. ¿De quién son los datos del cliente? Los datos del cliente son del cliente. Lo que pasa es que en el modelo de cadena de valor de la distribución, cuando estamos en un entorno de multicanalidad, hay gestiones. Hay gestiones que hay que hacer. Hace meses, el año pasado, en un evento a propósito del tema de estandarización en materia del IAC, participaba Eva María Guindón, que es una subdirectora general de la Dirección General de Seguros que lleva los temas de distribución, y ella decía, y a mí me parece muy interesante, el consumidor confía los datos al mediador para que éste, a cambio de esa confianza, le asesore y le ponga en servicio la mejor póliza de seguros que mejor se adapta a sus necesidades. Es decir, el consumidor le da los datos al mediador y el mediador estos datos tiene que interpretarlos correctamente para llegar a formalizar un contrato y operar con el asegurador en el modelo de interacción y compartir aquellos datos para el propósito que corresponde. Todo esto que parece muy sencillo, luego pues todos los que estamos en este negocio sabemos cuál es la práctica diaria. Con lo cual, este es un tema que está sobre la mesa, es necesario generar relaciones de confianza, es necesario articular procedimientos del manejo del dato para que este clima de confianza exista y, a fin de cuentas, entre todos los actores seamos capaces de dar un buen servicio y un buen nivel de atención al usuario y generar eso de lo que estamos permanentemente hablando, que es una buena experiencia de cliente para poder poner sobre la mesa a sí mismo una aportación de valor tangible que haga de alguna manera claramente notoria la participación del distribuidor en la operación de mediación. Pero bueno, dicho esto, como parte de estrategia empresarial y como parte, digamos, de la práctica en lo que es el aprovechamiento del dato, hay una pregunta también importante que cabría hacer. Para llegar a esta estrategia y a este manejo y esta práctica con el dato, ¿están los mediadores, corredores, distribuidores preparados y capacitados para aprovechar el potencial en la gestión del dato? Esta es otra cuestión importante a resolver. Bueno, yo honestamente pienso que no del todo, ¿vale? No del todo. Aprovechar el potencial del dato, sobre todo en entornos de pymes, micropymes y negocios de distribución al tamaño que representa el mercado en nuestro país, conlleva ciertas peculiaridades. Aprovechar el dato sobre todo requiere de dos cuestiones esenciales: medios y conocimiento. Los medios son principalmente tecnológicos, porque son complejos y costosos, y porque no es habitual que estén en el alcance pues, de pymes y micropymes. Estamos hablando de cómo desarrollar prácticas de Big Data basadas en Machine Learning, en analítica avanzada, en procesos de segmentación. Todo esto no es sencillo, no es sencillo para alguien que tiene que aprovechar ese potencial y obtener de ahí recursos para gobernar su estrategia. Y luego, por otra parte, el conocimiento es imprescindible porque el aprovechamiento de ello depende. No puedo, es igual que yo tenga medios tecnológicos si no tengo el conocimiento adecuado para poder desarrollarme en este entorno y aprovechar todo ese potencial. Y aquí, bueno, aparece un poco, digamos, una propuesta que venimos haciendo desde hace tiempo, y es el entorno, dejamos de desarrollarnos en entornos de cooperación empresarial entre mediadores, en este caso entre corredores, ¿de acuerdo? Y que la formación en el manejo del dato son posibles soluciones añadidas también para poder llegar a estos propósitos. Hoy me gustaría en el ámbito de lo que es la formación y en lo que es el ámbito de la cualificación para el manejo de los datos,
bueno, pues me gustaría poner en valor una iniciativa que se hará pública la próxima semana. Ya se ha apuntado. Desde nuestro ámbito hemos promovido con la Universidad de Oviedo el primer título de especialista en analítica avanzada de datos para el sector asegurador en España. Este es un curso que se va a empezar a desarrollar con carácter especialista, título propio de la Universidad de Oviedo, que se va a impartir en modo híbrido, con lo cual prácticamente podrá ser aprovechado por cualquier persona en el contexto del Estado, y va a facilitar pues, conocimiento no solamente a jóvenes en la apuesta por el talento para acercarles al sector en esta disciplina tan importante, sino también para personas o individuos que dentro de las estructuras actuales, tanto del entorno asegurador como de lo que es la distribución aseguradora, puedan tener una base suficiente para aprovechar este conocimiento. Repito, es importante tener medios, pero también es muy importante tener el conocimiento. Pero al conocimiento no se llega tampoco de manera fácil. Hay que intentar promover iniciativas para que de alguna manera esta piedra angular en lo que es el desarrollo de la industria en general y de la distribución en particular, que es el mundo del dato, podamos ponerla en valor y sacarle el máximo provecho. Luego, bueno, estarían otras cuestiones ya adicionales, ¿no? Cómo el mercado puede proveer de este tipo de soluciones. Cómo se puede hacer, una buena implementación del aprovechamiento de los datos como estrategia empresarial en el ámbito de las corredurías y de la distribución aseguradora. Y bueno, aquí habría que entrar en el entorno ya de las soluciones tecnológicas, los RPs, los sistemas de Big Data, los sistemas de Machine Learning, bueno, todas estas cuestiones que la industria tiene que proveer y poner a disposición una vez que ese conocimiento para el manejo de ello está disponible. Y básicamente este es digamos, un poco mi visión. Hay un tema sobre la mesa importante y es el tema de los datos como piedra angular en el desarrollo, y hay dos visiones, hay dos perspectivas. La puramente normativa, que no hay discusión, cumplir, y la propiamente, digamos, de implementación del aprovechamiento. Y ahí, pues repito, medios y conocimiento. Y por esto, esto va a ser así, De hecho, para finalizar esta parte, hace unos meses, un directivo importante de la industria en España, del sector tecnológico, con experiencia en los mercados norteamericanos, me decía: Higinio, en Estados Unidos y en los mercados desarrollados asiáticos y de algunas zonas donde estas implementaciones están muy avanzadas, cada vez las empresas de seguros son menos empresas de servicios, son más empresas tecnológicas. Y toda la base prácticamente de su desarrollo se basa en el análisis de la información. Bueno, pues aquí vamos, o mejor dicho, aquí estamos y hemos de entender esto. Y los mediadores, aunque seamos pymes o seamos micropymes en muchos casos, esto no lo podemos no tener en consideración, porque además, sobre todo en el ámbito de los corredores, del propiamente dicho de la correduría, hay dos elementos esenciales en la actividad del corredor, que son la objetividad y la independencia. La objetividad y la independencia van a estar también sustentadas en el manejo de la información. Y ese manejo de la información, para ser realmente objetivos independientes, lo han de hacer los mediadores, los corredores. No podemos dar nuestros datos a un tercero para que haga operaciones. Debe qué es lo que nosotros precisamos en la estrategia de nuestros desarrollos de negocios. Y esta cuestión, pues bueno, tendrá su desarrollo y tendrá también su oportunidad para aquellos que sean capaces de interpretarlo y ponerlo en práctica. ¿Cómo crees que está evolucionando la adopción de estas nuevas herramientas y cómo puede ayudar la tecnología en los horizontes más amplios? O de cara a estas micropymes, corredurías pequeñitas, como has comentado anteriormente. Bueno, más allá de la comercialización, ¿qué opinión hay sobre la evolución de la gestión, en la propia gestión de los corredores, o qué medios han de disponer las aseguradoras en torno a esto, ¿no? ¿Cómo evoluciona la adopción de las nuevas herramientas y sobre todo el impacto que la tecnología puede tener en el coste de las estructuras para las operaciones de las corredurías de los distribuidores? Yo aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, sobre todo en términos históricos, ¿vale? Porque a mí la verdad es que hablar de costes elevados en lo que puede ser la implementación
de soluciones tecnológicas o de la evolución tecnológica de las empresas es algo que me chirría bastante. Entonces me gustaría un poco tirar de la historia y recordar, bueno, por qué China perdió su hegemonía mundial en favor de Europa, consecuencia de la primera revolución industrial, allá por el siglo XVIII. ¿Y por qué la perdió? La perdió porque perdió el liderazgo tecnológico. ¿Por qué perdió Europa su liderazgo mundial en favor de los Estados Unidos allá por los años 50, principalmente en relación con la erupción de Silicon Valley? Fue prácticamente por lo mismo. De hecho, existe una miniserie en Netflix que se llama El código que vale a millones, donde explica cómo un gran gigante tecnológico europeo, Deutsche Telekom, permitió a Google que le robase a unos chicos alemanes lo que fue realmente todo el sistema de mapas en los que se basa ahora prácticamente Google Maps y Google Earth. La tecnología no es algo que pueda medirse en términos de costes razonables, ni por razones de coste, porque realmente el perjuicio de no invertir en tecnología e implantarla es infinitamente superior a lo contrario. Entonces, los corredores de seguros, y he puesto un poco esta pequeña introducción en términos históricos, casi metáfora, en el sentido de que no hemos de pararnos obviamente, cada empresa tiene el potencial y la capacidad que tiene, pero dentro de ese potencial y esa capacidad de la estructura propia de costes y de capacidad de inversión de un corredor, de un distribuidor, no podemos mirar la inversión en tecnología en términos de a ver cuánto es lo que menos me cuesta poder adquirir esto o adaptarme a esto. Realmente eso es un proceso inevitable y hemos de tener una mente abierta y una visión empresarial en que se paga muy caro el no adaptarse tecnológicamente. Y en la distribución los nuevos modelos de negocio van en esa línea. Comercialización y gestión comparten un reto común en las empresas de distribución. Más allá, hablábamos de qué habrá más allá de la comercialización aplicable a la gestión. Bueno, yo creo que tanto comercialización como gestión comparten un reto común y que es la eficiencia. No hay más camino. Es preciso aplicar la tecnología para liberar la gestión. Las empresas de distribución se dedican a la comercialización. Estamos hundidos en papeles, o estábamos, o cada vez intentamos estar lo menos, pero hay que favorecer la comercialización y la tecnología debe de ser una palanca fundamental para salirse de esas cuestiones que aportan tan poco valor y nos restan tanto tiempo a las capacidades de lo que realmente es importante para las empresas de distribución. La estandarización, la conectividad, los sistemas de multitarificación, la analítica de datos, el business intelligence, las aplicaciones y los sistemas de movilidad, las interfaces modernas, todo eso tiene que llegar necesariamente al fondo de la cuestión, que es la eficiencia operativa funcional. Por eso nosotros definíamos los ejes estratégicos como datos, comunicación, comercialización y eficiencia funcional, porque al final en la eficiencia funcional va a estar la clave de que todo eso, digamos, nos lleve a buen puerto. ¿Y qué medios deben de aportar las aseguradoras? Hombre, yo me voy a referir básicamente en relación al canal de corredores. Yo creo que las aseguradoras, más que facilitar, lo que deben de hacer, más que hacer, lo que deben de hacer es facilitar y entender una realidad de mercado multicanal donde la lealtad entre canales es imprescindible. La mediación representa en su conjunto un 50% del mercado y los corredores representan un 20%. Es necesario que las aseguradoras con carácter general, sobre todo aquellas que se identifican con una apuesta clara por el canal, inviertan en facilitar esta transición tecnológica a las empresas de distribución, que realmente lo están haciendo. No quiero decir que no lo estén haciendo, lo están haciendo, pero ha de entenderse la multicanalidad dentro de un contexto de lealtad donde todo esto tiene que ser transparente. Recientemente hemos vivido un episodio a nivel de mercado, de marketing, ¿no? Todos hemos visto ahí chocar los dos planetas y que los mediadores no pintábamos nada. Sobre todo esto ha habido posicionamientos de muchas aseguradoras. Bueno, esto no puede suceder.
Hay que intentar, por supuesto, por encima de cualquier consideración, que la aportación de valor de la mediación profesional no sea cuestionable ni en un mal chiste, porque realmente eso hace muy flaco favor a lo que es la creación de cultura aseguradora en una sociedad moderna. Entonces, a veces ciertas licencias que atribuimos a la publicidad desde un punto de vista, bueno, esto no es importante, esto es publicidad. Bueno, sí lo es, porque la publicidad cala en los consumidores y los consumidores de alguna manera son los que generan esas dinámicas positivas en torno al canal. Por eso digo, tomarse muy en serio la multicanalidad y este tipo de cuestiones que luego tienen mucho que ver también con la implementación de los medios y los recursos tecnológicos. Esta es la realidad tecnológica de un sector y no se puede ignorar. ¿Cómo evoluciona la adopción de las nuevas herramientas y sobre todo el impacto que la tecnología puede tener en el coste de las estructuras para las operaciones de las corredurías de los distribuidores? Yo aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, sobre todo en términos históricos, ¿vale? Porque a mí la verdad es que hablar de costes elevados en lo que puede ser la implementación de soluciones tecnológicas o de la evolución tecnológica de las empresas es algo que me chirría bastante. Entonces me gustaría un poco tirar de la historia y recordar, bueno, por qué China perdió su hegemonía mundial en favor de Europa, consecuencia de la primera revolución industrial, allá por el siglo XVIII. ¿Y por qué la perdió? La perdió porque perdió el liderazgo tecnológico. ¿Por qué perdió Europa su liderazgo mundial en favor de los Estados Unidos allá por los años 50, principalmente en relación con la erupción de Silicon Valley? Fue prácticamente por lo mismo. De hecho, existe una miniserie en Netflix que se llama El código que vale a millones, donde explica cómo un gran gigante tecnológico europeo, Deutsche Telekom, permitió a Google que le robase a unos chicos alemanes lo que fue realmente todo el sistema de mapas en los que se basa ahora prácticamente Google Maps y Google Earth. La tecnología no es algo que pueda medirse en términos de costes razonables, ni por razones de coste, porque realmente el perjuicio de no invertir en tecnología e implantarla es infinitamente superior a lo contrario. Entonces, los corredores de seguros, y he puesto un poco esta pequeña introducción en términos históricos, casi metáfora, en el sentido de que no hemos de pararnos obviamente, cada empresa tiene el potencial y la capacidad que tiene, pero dentro de ese potencial y esa capacidad de la estructura propia de costes y de capacidad de inversión de un corredor, de un distribuidor, no podemos mirar la inversión en tecnología en términos de a ver cuánto es lo que menos me cuesta poder adquirir esto o adaptarme a esto. Realmente eso es un proceso inevitable y hemos de tener una mente abierta y una visión empresarial en que se paga muy caro el no adaptarse tecnológicamente. Y en la distribución los nuevos modelos de negocio van en esa línea. Comercialización y gestión comparten un reto común en las empresas de distribución. Más allá, hablábamos de qué habrá más allá de la comercialización aplicable a la gestión. Bueno, yo creo que tanto comercialización como gestión comparten un reto común y que es la eficiencia. No hay más camino. Es preciso aplicar la tecnología para liberar la gestión. Las empresas de distribución se dedican a la comercialización. Estamos hundidos en papeles, o estábamos, o cada vez intentamos estarlo menos, pero hay que favorecer la comercialización y la tecnología debe de ser una palanca fundamental para salirse de esas cuestiones que aportan tan poco valor y nos restan tanto tiempo a las capacidades de lo que realmente es importante para las empresas de distribución. La estandarización, la conectividad, los sistemas de multitarificación, la analítica de datos, el business intelligence, las aplicaciones y los sistemas de movilidad, las interfaces modernas, todo eso tiene que llegar necesariamente al fondo de la cuestión, que es la eficiencia operativa funcional. Por eso nosotros definíamos los ejes estratégicos como datos, comunicación, comercialización y eficiencia funcional, porque al final en la eficiencia funcional va a estar la clave de que todo eso, digamos, nos lleve a buen puerto. ¿Y qué medios deben de aportar las aseguradoras? Hombre, yo me voy a referir básicamente en relación al canal de corredores.
yo creo que las aseguradoras, más que facilitar, lo que deben de hacer, perdón, más que hacer, lo que deben de hacer es facilitar y entender una realidad de mercado multicanal donde la lealtad entre canales es imprescindible. La mediación representa en su conjunto un 50% del mercado y los corredores representan un 20%. Es necesario que las aseguradoras con carácter general, sobre todo aquellas que se identifican con una apuesta clara por el canal, inviertan en facilitar esta transición tecnológica a las empresas de distribución, que realmente lo están haciendo. No quiero decir que no lo estén haciendo, lo están haciendo, pero ha de entenderse la multicanalidad dentro de un contexto de lealtad donde todo esto tiene que ser transparente. Recientemente hemos vivido un episodio a nivel de mercado, de marketing, ¿no? Todos hemos visto ahí chocar los dos planetas y que los mediadores no pintábamos nada. Sobre todo esto ha habido posicionamientos de muchas aseguradoras. Bueno, esto no puede suceder. Hay que intentar, por supuesto, por encima de cualquier consideración, que la aportación de valor de la mediación profesional no sea cuestionable ni en un mal chiste, porque realmente eso hace muy flaco favor a lo que es la creación de cultura aseguradora en una sociedad moderna. Entonces, a veces ciertas licencias que atribuimos a la publicidad desde un punto de vista, bueno, esto no es importante, esto es publicidad. Bueno, sí lo es, porque la publicidad cala en los consumidores y los consumidores de alguna manera son los que generan esas dinámicas positivas en torno al canal. Por eso digo, tomarse muy en serio la multicanalidad y este tipo de cuestiones que luego tienen mucho que ver también con la implementación de los medios y los recursos tecnológicos. Esta es la realidad tecnológica de un sector y no se puede ignorar.